Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estas jornadas de diversidad, que vaya tomate de nombre, ¿no? Porque claro, hablar de diversidad es hablar realmente de todo, ¿no? Y además no solo eso, sino que también se trata de hablar de otro gran tomate, que es la relación yo-comunidad. O sea que, ¿cómo no ponerse filosófico, ¿no? con esta pregunta? Yo creo que lo primero que habría que definir o intentar pensar es, cuando hablamos del común, de algo común, a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Cuando veía el mapa intentando guiarme ahí en el Google Maps para venir aquí, veía que en Valencia, ¿no? Al igual que existe aquel famoso Tribunal de las Aguas, está la acequia del común, ¿no? Y aquellos bienes comunes que vienen de la Edad Media, que no sé si algunas o algunos de vosotros os sonarán, pero que eran algo así como aquellos bienes materiales, cuando se habla de bienes comunes, que sin pertenecer a nadie benefician a todo el mundo. Es decir, al fin y al cabo, una idea básica de sustento colectivo, de que los medios de subsistencia no deben quedar en unas pocas manos, eso que llamamos propiedad privada, sino que están al fin y al cabo para rendir cuentas al bienestar del conjunto de la sociedad. En gran medida el común es esa idea de compartir, de cuidarse, de estar juntos. Es decir, es lo que está ligado a la idea de comunidad. Pero también, como bien sabemos, las comunidades están formadas por individuos, por yoes, salvo los tojolabales, ¿no? Que decías que no tienen la palabra yo, y eso es un gran avance y nos ahorraríamos toda esta primera parte de intervención. Pero en nuestro pensamiento occidental y en nuestra forma de vivir, el yo está en el centro de todo, no solo el de la publicidad, sino que la publicidad es el reflejo de lo que muchas veces estamos buscando, ¿no? Es decir, es estar acompañados, el no sentirnos solos, pero a la vez el ser alguien singular y distinto a los demás y a las demás en ese contexto. Y esa es esencialmente la tensión yo-comunidad. Son las dos caras de una misma moneda, no son dos opuestos. Es el querer estar con otros y hacerlo desde un punto de vista propio. Y es propio porque es compartido. Es esa vieja frase de Lesiana de yo es nosotros, al fin y al cabo. Pero bueno, no me voy a meter más en estas cuestiones. Yo creo que esto es algo que se ha intentado avanzar muchísimas veces, o trabajar o discutir muchísimas veces a lo largo de la historia, ¿no? Precisamente os quería traer como primera imagen, que yo creo que todas y todos lo tendremos, esa imagen de las comunas hippies, ¿no? No sé si tanto color, los ácidos y tal nos pueden... Los ácidos me refiero al LSD, no los ácidos de después de comer, nos traen a la imagen precisamente esta guerra entre el yo y el nosotros, ¿no? Fue precisamente en esa idea de las comunas hippies, en esa idea de la recuperación de las viejas tradiciones comunitarias, alejados también un poco, deberíamos pensarlo, de las imágenes que posteriormente nos han venido al presente de aquellas comunidades. Se encerraba precisamente el intentar resolver esa contradicción entre el yo y el nosotros. Es decir, que yo, como persona singular, tenga una cabida directa, clara, reconocible en una estructura que es comunitaria en el sentido que decía al principio, de ese espacio, ese lugar colectivo donde está ante todo el cuidado por igual de todos y todas las personas que pertenecen a esa comunidad, ¿no? Y para eso en los años 60 y 70, esto que os estaba comentando, se pusieron en crisis dos grandes paradigmas o dos grandes ideas. Por un lado, se pusieron en crisis las viejas identidades clásicas, que tienen que ver con la identidad heterosexual, blanca, de clase media, es decir, las viejas identidades emanadas de los años 50, de los estados del bienestar, incluso aquí en España, sobre todo también en España, de los años del desarrollismo, y aparejado a todo eso, al despiporre feminista, homosexual, queer, trans, de todos los tipos que nos podamos imaginar, se ponía en crisis la idea de familia, ¿no? Es decir, una idea de familia que todavía a día de hoy nos resulta una imagen ambigua. Ambigua porque no porque lo ponga en algún libro de texto, sino porque todos y cada una de nosotros vivimos la familia nuclear, la familia de la que nos rodeamos, de una manera fuertemente ambigua, como vivimos esa tensión entre el yo y la comunidad.
¿Quién no recuerda las eternas broncas con su madre, con su padre, con, ¿no?, esa ambigüedad familiar donde todo el mundo tiene un rol y a la vez te quieres escapar de él, donde estás sometido a una jerarquía que no quieres cumplir, pero a la vez estás atado y atada, ¿no?, en una normatividad de contexto donde siempre tratas de escaparte, pero a la vez dependes al fin y al cabo de ella, ¿no? Para hablar de esto, que parece un tema bastante, podría parecer sencillo a primera vista, yo creo que habría que lanzar algunas preguntas sencillas, ¿no?, como lanza el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no solo investiga sobre la intención de votos, si nos gusta la coleta de Pablo Iglesias o no, sobre si podemos ganar las elecciones, sino que a veces hace preguntas como mínimo tan interesantes o mucho más interesantes que esas, ¿no? Por ejemplo, el CIS le pregunta a la gente de vez en cuando saca tiempo, en el caso de que cayeses gravemente enfermo, ¿con cuánta gente contarías para que te cuidasen? Y en concreto, ¿qué personas contarías para que te cuidasen? Y las respuestas, una vez pasada la crisis de la familia, los años 70, los divorcios, las separaciones, la ruina de la familia nuclear como base de la construcción postmoderna, de la sociedad líquida y todo lo que nos queramos imaginar, es que el 55,8 personas, varones, contestan a esa pregunta que sería su pareja la que les cuidaría. Y ojo que las mujeres dicen que sería en el 39,7 de los casos sería su pareja. Es decir, es algo bastante interesante, que los varones confían en su pareja y las mujeres bastante menos. Pero bueno, son datillos de los que nos podemos ir armando para entender esto de la familia nuclear, ¿no? Si seguimos leyendo estos datos, que de vez en cuando salen en el CIS, lo podéis ver en su página, es decir, no solo se confía en la pareja, sino que fundamentalmente cuando caes enfermo, en quien confía la gente mayoritariamente es en su madre. He dicho madre y no padre. Es decir, madre en el sentido de que más del 22% de la gente confiaría en su madre para cuidarle y solo un 3% lo haría en su padre. Es decir, que la familia nuclear está en crisis muy relativamente. Es decir, al fin y al cabo, la gran tensión que se vive a finales de los años 70, es decir, precisamente cuando el experimento comunitario post-68 entra en crisis, es decir, en gran parte de la crisis de las comunas. Yo tuve la oportunidad de hacer entrevistas a un montón de gente que vivió en comunas y fundamentalmente había dos grandes asuntos que llevaban la comuna al traste. Uno era la promiscuidad sexual, que se practicaba pero luego el cuerpo no la asumía, es decir, la dificultad de entender las relaciones de pareja como sistemas de propiedad recíproco, unidireccional y todas estas cosas. Y por otro lado el dinero, evidentemente, el que cuando se formaban cajas comunes, es decir, en la comuna, pues no sé si habréis oído hablar de historias de este tipo, pues había un sistema económico, se llamaba la caja de zapatos, que es bastante sencillo, que todo lo que ganaba la gente es un sueldo, lo metían en una caja de zapatos y la gente iba tomando el dinero de ahí. Diremos todos, evidentemente, el día 20 de mes no quedaba un duro, pues todo el mundo se había ido de fiestas, había gastado los dineros, pero al fin y al cabo nos habla de cómo se regula una comunidad, cómo se construye un nosotros, que al fin y al cabo devuelva una imagen equitativa, de igualdad, de reciprocidad al conjunto de la comunidad, sin que el que no tiene pequeños a su cargo tenga que estar pendiente de que otro se gaste el dinero en medicamentos, vamos a decirlo, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Estos elementos que, bueno, los pongo casi a título anecdótico, pero yo creo que tienen estas estadísticas del CIS, que podéis ir siguiéndolas, ¿no? Es decir, que según cómo pasa el tiempo, vemos que la gente sigue dependiendo de no más de un número de 2 o 3 personas de confianza para salvarles la vida en un momento de máxima dependencia. Nos deberían hacer reflexionar bastante de qué modelo de sociedad, qué modelos comunitarios, qué modelos de experimentación, al fin y al cabo, que es la pregunta que hoy deberíamos lanzarnos, qué tipo de institucionalidad del cuidado colectivo
queremos pensar a día de hoy. Y lo queremos pensar sobre todo en el contexto de crisis, porque estos datos lo que nos dicen es que la crisis en gran medida está siendo soportada por mujeres desde sus casas, desde las economías domésticas, es decir, la gente que está yendo a trabajar a la vez que soporta a su marido en paro, a la vez que mantiene a los chiquillos llevándoles al colegio, es decir, todo ese tipo de ecosistemas, de reciprocidad, que al fin y al cabo su sostenimiento, la idea de cómo podría ser una buena vida en comunidad, depende de que seamos capaces de resolver ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cuestiones pasan, yo creo, por dos grandes aspectos. Uno, que es el que se suele hacer un especial hincapié, que sería la reconstrucción o construcción de un bueno y duradero sistema de bienestar, estado del bienestar, de administraciones públicas que realmente defiendan al conjunto de la sociedad, pero que pasa también por otra dimensión que tiene que ver con el reparto social de los cuidados, entendiendo los cuidados no como algo bonito y estupendo que todo el mundo tenemos que hacer, sino cuidados entendido como quién le limpia la mierda del culo al abuelo, quién cuida a los niños, se levanta a las 5 de la mañana para darle el biberón, o cuando está enfermo y no duermes y al día siguiente te tienes que ir a trabajar, los cuidados entendidos como la guerra misma que es la vida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el dilema de yo y de la comunidad está encerrado en una crisis que es la que hemos heredado de nuestros mayores que la vivieron en los años 60 y 70 del movimiento hippie, contracultural y demás. Y es la imposibilidad de construir un nuevo pacto de cuidado social no familiarista. Es decir, ese es el tema, yo creo que es un tema central, independientemente de que podamos hacer una sociología crítica con respecto a lo que sucede a nuestro alrededor, que sería este derrotismo de izquierdas que es bastante patético muchas veces, de todo se ha perdido, vivimos en una sociedad líquida, es imposible que se construya ningún tipo de lazo, es decir, ese derrotismo de izquierdas que hace pocos años en la crisis estaban igual de derrotados que antes de la crisis, y llegaron movimientos como el 15M o como la PA y les pegó dos bofetadas por cada uno de los carrillos y les puso las pilas. Es decir, existe la posibilidad de luchar en común, de pelear en común y de hacer una vida en común que exprese una nueva sociabilidad, o al menos la prefigure sin ser perfecta. Es decir, no tiene que ser la comuna perfecta o la gran utopía, sino por lo menos creernos la posibilidad e intentar construirla. Esa era la primera pregunta que quería lanzar, y donde yo creo que hay que hacer una reflexión bastante interesante en el día de hoy, sobre todo cuando en el discurso político público, me estoy refiriendo por ejemplo en los grandes debates que ahora mismo se está teniendo pues con Podemos, con otros muchos elementos, debates centrales de este tipo que fundamentalmente cargan a hombros de la teoría feminista, cargan a hombros de las prácticas feministas, están siendo relegados a una esquinita porque no son exactamente lo suficientemente mainstream como para salir en La Sexta o en Cuatro o en no sé qué debate televisado. Pero que es absolutamente central para entender qué está pasando en la crisis, quién está cargando al fin y al cabo con las cargas de la crisis económica, que en definitiva es una crisis social. Al fin y al cabo es la pregunta, tanto para el estado del bienestar como para el conjunto de la sociedad, es quién se hace cargo de la vida y de la expresión de la buena vida que queremos vivir, y que sabemos que pasa no por alternativas familiaristas, sino por alternativas comunitarias que tenemos que inventar, tenemos que definir, y además tenemos que generar sistemas institucionales. Cuando digo institucionales no me refiero a ministerios, sino me refiero a formas organizativas, autoorganizadas de la sociedad, que sean capaces de expresar ese cuidado recíproco a través de sistemas comunitarios. Y eso tiene que tener su reflejo en el ámbito de la educación, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las relaciones personales y demás. Porque al fin y al cabo se trata de construir un nosotros, ¿no? Es decir, que ese es como el dilema, ¿no? Cómo construir un nosotros, lo hablábamos antes con Brigitte, que será lo que más se centre, cómo construir un nosotros que, respetando
el cómo es cada cual, ese yo de cada cual, a su vez sea lo suficientemente fuerte y agarrado como para que cada cual nos desprendamos un poco de nosotros mismos para ofrecerlo al conjunto, por decirlo así. Y sobre eso, y aprovechando que la charla se daba en un ambiente universitario, quería traer un debate también que me parece bien interesante sobre ese concepto de nosotros y que últimamente se ha expresado con un tema migratorio que a mí particularmente me abre bastante las carnes, ¿no? Es decir, es la recuperación del concepto de exiliado, ¿no? Es decir, el concepto de exiliado refiriéndose a esos jóvenes españoles que se han formado mayoritariamente en la universidad y que por causa de la crisis, pues desgraciadamente se tienen que ir a vivir o a trabajar al extranjero, ¿no? Y yo, una vez de las que se lanzó esta campaña, pues hice una pregunta en Twitter que era: ¿me puede explicar alguien la diferencia entre un exiliado y un extranjero o un emigrante? Es decir, alguien podría, no sé, porque lo pensemos aquí, ¿alguien sabe la diferencia entre un exiliado y un emigrante? Porque yo no le encuentro diferencia. Es decir, que desde el inicio de la crisis se han ido ya más de 2 millones de personas de España. Cada uno ha cogido, no voy a entrar en detalle, el camino, la biografía de futuro que ha elegido, porque siempre en las trayectorias migrantes hay algo de pérdida del sitio en el que estás, pero sobre todo hay una apuesta y hay una movilización de un deseo fuerte de una vida mejor, que es al fin y al cabo lo que mueve el deseo o la necesidad de emigrar, y que me parece una reflexión sobre el nosotros bastante interesante. ¿Por qué de esas 2,5 millones de personas que se han ido de España, por decirlo rápidamente, aunque el término políticamente es raruno, hemos elegido un 8% de ellas, que son los que justo son jóvenes, que justo son españoles, que mayoritariamente tienen estudios universitarios, y hemos hecho de esa comunidad una causa de lucha que representa al nosotros dañado por la crisis? ¿Por qué las compañeras ecuatorianas que vinieron en un momento determinado a trabajar a España y que han vivido en Madrid 14, 15, 20 años con nosotros no son tan nosotros como mi vecino de 25 que ha acabado la carrera y no tiene? ¿Por qué una es emigrante y la otra es exiliada? ¿Por qué una es nosotros y la otra no sabemos qué es? Es un sujeto como un poco tachado, ¿no? Es decir, que ¿por qué unos van primero y los otros no? Es decir, ¿cómo se construye un nosotros que no utilice esas fronteras tan chungas para hacer campaña política o debate político y demás, sin querer meterme en nada con la cuestión de toda la gente que ha tenido que emigrar, sea española o no? Es decir, que al fin y al cabo son víctimas o viven una misma crisis personal, es decir, la imposibilidad de quedarse donde quieren estar. Es decir, al fin y al cabo el derecho de emigrar se compone de 2 grandes derechos. Uno es el derecho a quedarte donde estás y el otro es el derecho a querer ir donde quieres ir. Es decir, si no existe la emigración. Y al fin y al cabo esa era la pregunta que yo quería lanzar hoy. Es decir, para hacer comunidad, para construir una cierta entidad que no es identidad colectiva, es necesario pensar qué es el nosotros. Es decir, ¿qué es el nosotros a día de hoy? Nosotros es la gente que se parece a mí, nosotros es la gente que sufre condiciones similares a las mías, nosotros es todos los que nos vemos desahuciados de la casa y formamos la PA, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Es decir, que no es un sujeto víctima, no es un sujeto sociológico, yo creo que fundamentalmente es un sujeto político, es aquel que tiene un proyecto que es imposible desarrollar individualmente, como todos los proyectos, y que necesita de los demás para construirlo. Y es en ese acto de vida que es política donde surge la comunidad. Sin ese primer deseo, donde yo
y nosotros se construyen a la vez, es imposible pensarnos y solo podremos tener derivas de carácter más, ¿cómo decirlo?, publicístico, de marketing, ¿no? Es decir, ese yo que se construye a través de comprar un coche o de cenar en el restaurante de Ferradrià o cosas de estas que pasan hoy en día. Y bueno, pues esas eran las 2 o 3 cuestiones que quería plantear y nada, pues muchas gracias.